Ya, gracias por estar ahí. En aproximadamente 50 minutos trataremos de recorrer algo sobre el tema seguridad en base de datos y la visión particular que tenemos desde nuestra empresa, Druidix y Centrigo. Al final de la presentación habrá un espacio para consultas de ustedes. Si el espacio no es suficiente para contestar a todas las inquietudes de ustedes, tienen disponible, como ven acá, mi dirección de correo electrónico y con gusto las contestaré luego del seminario. Bien, gracias, empecemos. La pregunta esencial que nos convoca hoy es ¿por qué hablar sobre seguridad en base de datos? Las razones para hablar sobre seguridad en base de datos son muchas. Algunas de las que nos aparecen más frecuentes son el volumen creciente de datos almacenados en las bases de datos. Las razones por las cuales el volumen almacenado crece es de distintas razones, diría yo. Algunas de ellas tienen que ver con razones sociales, otras tienen que ver con razones tecnológicas. Desde el punto de vista tecnológico, si repasamos rápidamente algún dato que nos quedó de cuando íbamos a la universidad o de algún seminario, hemos aprendido que las bases de datos tienden a ser normalizadas. Nos han enseñado que deben ser llevadas a la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, e inclusive alguna vez nos hablaron de las formas de voice. Todo esto que apunta a lo que es mantener integridad referencial, en última instancia mantener integridad de una base de datos frente a las distintas operaciones insert, update, delete, provoca en el momento de la concepción de la estructura, en el momento de la normalización de las estructuras, que el volumen de las bases de datos crezca, lo que llamamos redundancia controlada. Si lo miramos ahora desde un punto de vista más social, menos tecnológico, y repasamos los últimos años, vemos que la población crece, las relaciones entre las personas y la población en sí misma crece. Esto quiere decir, por ejemplo, ustedes son probablemente empleados de alguna empresa o dueños de alguna empresa. Algunos son además de ello probablemente académicos, universitarios, otros serán estudiantes, otros tienen otras clases de actividades adicionales y cuando uno intenta plasmar esta realidad dentro de un modelo de base de datos, hace que con la mayor población y la mayor cantidad de relaciones y actividades en las que cada uno se desenvuelve, crezca y crezca el volumen almacenado en las bases de datos. Hay un tercer aspecto que llamaría de orden social y de orden tecnológico, el cual está vinculado a dos temas. Si miramos hace no muchos años, los objetos almacenados en una base de datos eran objetos que llamábamos raw, objetos clásicos. Uno hablaba de campos numéricos, alfabéticos, bar chart, etcétera. Pero con el devenir del tiempo, dentro de las bases de datos hoy almacenamos objetos de la clase que llamamos blob o objetos binarios extendidos. Esto es, hoy se almacena un documento escaneado, se almacena información de multimedia, etcétera, etcétera. Estos son objetos los cuales son grandes, en general hablamos de varios megas, y en última instancia todo termina en alguna instancia reposando en una base de datos y el volumen crece. La segunda razón es la evolución y el cambio en las amenazas. Nuevamente, si repasamos no mucho tiempo atrás, el ataque, los hackers, los spammers, en general todos aquellos que buscaban atacar, no habían puesto aún su foco en lo que era vulnerabilidades en base de datos. Escuchamos hablar de virus, de spam, de troyanos, de worms, de gusanos, e inclusive de tecnologías un poco más complejas como aquellas denominadas de rootkits. Las técnicas de rootkits y todas estas técnicas que hemos mencionado, de alguna manera han ido rotando para abandonar, más que abandonar, para intentar tomar más espacio, me corrijo, pasando no solo del ámbito de los sistemas operativos, sino también al ámbito de las bases de datos. Tal es así que hoy encontramos rootkits, los cuales se implementan en bases de datos. Y más aún, hoy hablamos de rootkits
rootkits de primera, de segunda e inclusive de tercera generación en las bases de datos. La tercera razón es los ataques se gestan desde el interior y desde el exterior de las empresas. Existe un preconcepto, el cual es pensar que las vulnerabilidades van a ser explotadas solo desde el exterior de la empresa. Si uno se remite a los números, a las estadísticas recolectadas por el CERT, recolectadas por el FBI o recolectadas por los laboratorios forenses, uno encuentra en general que las vulnerabilidades se gestan y se realizan desde el interior de las organizaciones. Y en general las realizan aquellos usuarios los cuales tienen privilegios especiales o de alguna manera el marco de restricción les ha permitido escalar privilegios, es decir, poder hacer cosas las cuales no deberían poder hacer. Y ahora voy a mostrarles cómo hacerlo. El cuarto aspecto que ustedes están viendo allí es ataques que no dejan huella. En general, lo que busca aquel que provoca daño o tiene la intención de provocar daño es justamente no dejar rastro para que el análisis forense no permita llegar a él. De hecho, como les decía hace un instante, las técnicas de rootkits, y es más, reitero, las técnicas de rootkits de nuevas generaciones, lo que hacen justamente es ampararse bajo el concepto o la premisa de que mejor que esconderse es no existir. Reitero, mejor que esconderse es no existir. Y esta es la forma en la cual se escriben los rootkits, tratando de no dejar huella alguna. El quinto aspecto es, nos guste o no nos guste, las regulaciones crecientes. Digo nos guste o no nos guste porque esto obliga en general a implementar una cantidad de marcos regulatorios, marcos restrictivos, en función de que los estándares van surgiendo estándares o marcos regulatorios, y es más, hay organizaciones las cuales deben cumplir con más de un marco regulatorio en el mismo espacio de tiempo. Por ejemplo, hablamos de PCI, entre paréntesis, marco regulatorio, el cual está vinculado a todos aquellos actores los cuales intervienen en el procesamiento de una tarjeta de crédito. Cuando digo todos aquellos actores que intervienen en la cadena, me refiero desde la punta, aquel que emite la tarjeta de crédito, pasando por aquel que la embosa, hasta llegar a aquel que permite que la tarjeta sea aceptada en un negocio, en un point of sale, en una terminal de punta de venta para ser procesada. Aparecen otros estándares como el estándar SOX para aquellas empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, otros más como HIPAA, el cual intenta regular proteger la información vinculada a los organismos de salud. Esto es no solo hospitales, sino por ejemplo empresas aseguradoras, en la Argentina empresas de la clase ART o aseguradoras de riesgo de trabajo, etc. Les decía hace un instante que las organizaciones necesitan cumplir con más, en algún caso con más de un marco regulatorio. Por ejemplo, una empresa aseguradora de salud, la cual cotiza en la bolsa en Estados Unidos y acepte pagos con tarjeta de créditos, necesitará cumplir con el estándar SOX, con el estándar PCI, con el estándar HIPAA. Por último, hay otras soluciones las cuales están orientadas o apuntan a tecnología de hardware, las cuales vamos a discutir en breves minutos. Estas parecerían ser razones suficientes para pensar en que uno debe proteger una base de datos. La verdad que parecen suficientes, pero voy a mostrarles algunas que van a hacerles ver que hay más razones las cuales sumar. Existen algunos sitios en Internet, sitios los cuales tienen dos objetivos. Por un lado, documentar las vulnerabilidades existentes en las bases de datos, y otros los cuales tienen como objetivo explotar con fin dañino las vulnerabilidades de las bases de datos. Uno de los sitios, que les diría sitios sanos, los cuales tienen como objetivo generar información sobre vulnerabilidades para que inmediatamente los proveedores, los desarrolladores puedan protegerlas, es esta que estoy mostrándoles acá. En este sitio
en este sitio ustedes van a poder observar, lo siguiente. Observen el tab izquierdo, en la zona izquierda, existe una zona que se llama zona de exploits. Y en la zona de exploits, ustedes van a poder observar acá un listado de exploits para versión de Oracle 8, para Oracle 9, para Oracle 10, para Oracle 11, exploit para listeners. Si uno avanza un poquito más y decide, a ver, voy a ver cuáles son los exploits para Oracle 9 o para Oracle 10, va a encontrar, por ejemplo, la documentación de cuáles son los exploits conocidos, cuáles son las vulnerabilidades conocidas en esta versión en particular de Oracle. Si uno toma alguno de ellos, cualquiera, por ejemplo este que está acá, este es un exploit el cual permite escalar, el cual permite tomar privilegios los cuales no corresponden al usuario original. Si ustedes navegan un poco más abajo de este lugar, van a encontrar que tienen específicamente las sentencias, observen acá, ustedes tienen específicamente las sentencias que deben ser ejecutadas para poder intentar hacer ese escalamiento de privilegios y obtener el privilegio de un administrador de base de datos cuando no lo tienen. Esto es simplemente tomar el código que ustedes están viendo, colocarlo en una ventana de SQL Plus, por ejemplo, la que tienen ustedes allí, y desde allí intentar ejecutarlo. ¿Qué es lo que pretendo mostrarles con esto? Lo que pretendo mostrarles con esto es que para atacar una base de datos, la cual, como ya vimos en todo lo que les venía narrando, tiene información cada vez creciente y cada vez más importante, hoy no es necesario ser un experto en base de datos. Hoy un hacker accede a estos lugares y probablemente encuentre herramientas suficientes para intentar atacar vulnerabilidades. Este no es el único lugar. Acá tienen algunos otros lugares de prestigio. Milwarn, tienen lugares como este otro, Application Security, donde ustedes van a encontrar distintas descripciones de distintas vulnerabilidades y el código asociado para intentar su ejecución. Bien, como les decía entonces hace un instante, razones para proteger una base de datos son todas las que les he expuesto en este gráfico o en esta filmina, más las que acabo de mostrar. Les decía hace un instante que hay distintas tecnologías para proteger una base de datos. Conceptualmente podríamos pensar que tenemos tecnologías orientadas al software y tenemos tecnologías orientadas al hardware. Veamos un instante qué sucede con las tecnologías de protección orientadas al hardware. Hay dos aspectos que ustedes deberían considerar como aspectos esenciales. El primero de ellos, que las tecnologías de protección orientadas al hardware se basan esencialmente en lo que es configuraciones de ports span. Los ports span son puertos que uno va a configurar en un switch de forma tal de que todo el tráfico que suceda por un determinado sector de red pase a caja, y esto provoca que todo el tráfico se vea demorado o se vea sobrecargado por este proceso de análisis que debe aplicarse. La segunda característica o aspecto importante es que los hardwares de protección de red protegen, valga la redundancia, el segmento de red en el cual se han aplicado, el segmento de red al cual se encuentran conectados. La tercera, la pregunta acá es qué sucede con los segmentos en los cuales no está conectado ese hardware de protección o ese appliance de protección. La tercera razón es la siguiente. La tercera razón que hace endeble a las protecciones por hardware es la limitación en el tamaño de un paquete TCP/IP. Ustedes saben que un paquete TCP/IP tiene un determinado tamaño máximo que acepta. Pero hace un instante yo les hablé a ustedes de que hoy trabajamos cada vez más con objetos binarios extendidos, es decir, con objetos grandes, un documento escaneado, un segmento de voz IP, distintas clases de paquetes los cuales no encajan, no caben en un solo segmento TCP. Por lo tanto,
lo que hay que hacer es segmentar estos paquetes. Cuando un paquete está segmentado, es muy complejo para una caja de hardware entender en qué parte de ese segmento se puede encontrar algún